Hola, bienvenidos. Nos encontramos una vez más en el marco de Academia Journal 2020 en el Tecnológico de Celaya, que organiza el Departamento de Ingeniería Industrial. En esta ocasión estamos en una charla, en una entrevista, en una charla entre colegas, una charla de café, para así llamarlo de alguna forma, con el doctor Leopoldo Aguilar Lozano. Él es coordinador de epidemiología de Celaya y vamos a platicar sobre COVID-19. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Leopoldo, ¿verdad? Sí, Leopoldo. sí, claro, Leopoldo. Leopoldo, fíjate que un tema fundamental actual, que es la pandemia de COVID-19, es algo que está en el aire, que está en el ambiente, que está en la sociedad, que afecta a empresarios, a alumnos, trabajadores, comerciantes. Pero en sí, en términos coloquiales, ¿qué es COVID y a qué me enfrento cuando escucho COVID? ¿Debe de haber miedo? Bueno, precaución tal vez yo diría, ¿no? ¿Sí? COVID es una enfermedad infecciosa, viral, respiratoria, causada por el virus SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus nuevo que en 2019 fue descubierto, ¿no? Por allá por China. Eh, es, eh, Todavía no sabemos bien las manifestaciones de la enfermedad al 100%. Nos estamos basando en los estudios que van saliendo, ¿no? Pero en sí sería eso, una enfermedad respiratoria viral causada por el virus SARS-CoV-2. Y pues hay que tenerle, no miedo, sino hay que tener nuestras reservas, nuestros cuidados eh, Precaución. para los contagios. Ajá, mucha precaución. Y se habla de nada más lávate las manos o ponte alcohol en las manos. Hay, creo que más protocolos para el personal de calle, ¿no? Sí, claro. ¿Qué nos recomendarías que hiciéramos o es más, que no hiciéramos? Aquí las principales medidas sanitarias son el uso del cubrebocas, el evitar salir a lugares concurridos cuando no tenemos nada que hacer. Entonces, solamente cosas pues básicas, por así decirlo. El lavado de manos, un buen lavado de manos nunca sustituye al uso de gel. Sin embargo, si no tenemos esta opción de lavado de manos con agua y jabón, pues podemos utilizar gel y guardar nuestra distancia, ¿no? Evitar lugares concurridos, el uso de cubrebocas y sería en sí todo, ¿no? Cosas que no debemos de hacer, bueno, ir a sitios que estén concurridos, que haya demasiada gente y no usar cubrebocas, eso no debemos de hacer, ¿no? Bien, fíjate que nos pasa, salimos a la calle por cuestiones normales. Creo que en México hay una fuerte necesidad de salir a hacer compras por razones de que los supermercados a lo mejor no tienen el servicio a domicilio, pero bueno, esta es una oportunidad para los comerciantes. Pero tenemos que hacerlo. Las monedas, el uso de los billetes, el tránsito con bolsas de mandado, no sé, con la carne, con las verduras, eso nos puede hacer susceptibles a contagiarnos. ¿Y qué deberíamos de hacer cuando recibimos, por ejemplo, el mandado? ¿Se puede limpiar con alguna solución, sustancia, algo que se recomiende por parte de los expertos en epidemiología? Sí, claro. Pues bueno, las monedas, las bolsas pueden ser un tipo de fomite, un medio de transporte para el virus. Sí, ya se sugiere, por ejemplo, los pagos electrónica, tarjeta electrónica, tarjeta de crédito, perdón. Entonces, cuando no se puede hacer esto y usamos dinero, monedas, pues hay que lavarnos las manos, ¿no? Después de hacer este contacto con, con el dinero, con los billetes, hay que lavarnos las manos. Si no se cuenta con agua y jabón, pues bueno, en casi todos los comercios hay gel alcoholado.
Entonces, ese es completamente efectivo, ¿no? El gel alcoholado. Desafortunadamente, pues bueno, se tiene que ir a los lugares a hacer las compras, pero por eso se sugiere que nada más vaya una persona, ¿no? Para evitar más contagios en toda la familia. Creo que haces una mención muy importante. Quiero acotar una cosa que está pasando actualmente, ya digamos que viene el primer rebrote en otros países del mundo. Debemos de evitar que ese rebrote se dé en México, pero bueno, no está en nuestras manos que no se dé, está en nuestras manos prevenirlo. Para prevenirlo, debemos de ir con menos personas o menos familiares a la tienda. Es una recomendación que yo hago inclusive en casa, de vas a ir a la tienda, no te lleves al niño o no vayas con tu mamá, cualquier cosa de este tipo. Invitar a la población, invitar a la gente a que se sume a la campaña de ve a la tienda, pero vaya una sola persona, ¿no? Sí, claro, nada más una persona, evitar grupos de riesgo, eso es lo más importante, que la gente de riesgo, y hablo de personas diabéticas, personas hipertensas, personas obesas, que es una comorbilidad, Sí. personas con alguna cardiopatía, personas con alguna inmunosupresión, personas que viven con VIH, todas esas personas son población de riesgo y son susceptibles a pues adquirir el virus, ¿no? Aquí lo que se les invita es que esas personas se resguarden en casa Ujú. y, y bueno, no vayan a esos lugares, ¿no? Claro. Aparte de la invitación, creo que no está de más comentarlo y lamentablemente lo tengo que hacer. Voy a hablar en primera persona. ¿Qué pasaría, doctor, en el momento de que yo me empiezo a sentir mal, yo, Gerardo Romero? ¿Qué síntomas voy a tener? Obviamente es un virus nuevo, el- la sintomatología no es común para todos, no es igual, Y claro. pero ¿cuáles son los focos que a mí me pueden decir? ¿Sabes qué? Aguas, contáctate con tu médico de cabecera, ve al centro de salud, ve al ISSSTE, ve al Seguro Social, ve a un hospital. ¿En qué momento yo, Gerardo Romero, tendría que acudir con miedo o sin miedo? Bueno, con precaución, hay que Precaución, sí es cierto. con precaución, ¿no? Pues bueno, hay diferentes síntomas. Los síntomas típicos que hemos visto de la enfermedad es fiebre, es tos, es cefalea. Algunos de estos síntomas ya nos orientarían a una enfermedad viral respiratoria. Perdón, voy a hacer un término. Cefalea es dolor de cabeza agudo. Perdón, es fiebre, temperatura, dolor de cabeza y la tos, ¿no? Son, vaya, síntomas mayores, por así decirlo, ¿no? Se le pueden agregar la disnea, que es la sensación de falta de aire. Ya no puedo jalar aire, Ujú. me falta, me cuesta trabajo respirar, ese lo clasificamos como disnea, ¿no? Ya se cuantifica con unos aparatitos que se llaman oxímetro de pulso, que ya. Exacto. En este momento todos debemos de tener un oxímetro de pulso en casa. Como tenemos un glucómetro, los pacientes diabéticos, el aparatito para medir la presión, ya se debe de contar en casa con un oxímetro de pulso. Otro Como un síntoma termómetro, ¿no? También, o sea, algo igual. que se hace en casa desde bebés hasta adultos mayores. Exacto. Siempre tenemos un termómetro, igual el oxímetro. Otros síntomas que se agregan, pues bueno, es diarrea, es el dolor de garganta, es el malestar general, ¿no? Muchos pacientes refieren, siento como que me atropellaron, me duele hasta para levantar el brazo, ¿no? El cabello, todo te duele. Exacto, exacto. Y ya síntomas vaya, que se caracterice, ya decimos, él ya tuvo la enfermedad o está en las últimas etapas, es la pérdida del olfato y la Ujú. pérdida del gusto. Hay gente que llega aquí con un solo síntoma y nos dice, es que no me sabe la comida y no huelo. Ya. Bienvenido, pásale a la atención y a iniciar su tratamiento. A iniciar tratamiento. Entonces, el conjunto de todos estos síntomas, uno, fiebre, tos y dolor de cabeza, aunado con los que repetí,
ya es característico para que vengan a una atención médica Ajá. para ver si no se tiene la enfermedad respiratoria viral. Ok. Bueno, ya tuve los síntomas, me dirigí a mi médico de cabecera, centro de salud, ISSSTE, Seguro Social o centro COVID. Me lo detectan, me medican y después, en la mayoría de los casos, se van a casa y ahí tendrían que empezar con una serie de cuidados, de precauciones que recomiendan las instituciones epidemiológicas en esos cuidados. Aquí, desde que se otorga la consulta, ya sean las medidas de prevención y promoción. Aquí generalmente la primera es el aislamiento, ¿no? Hay que aislar al paciente para que ese paciente no me contagie a más personas. Eso es Del grupo familiar, ajá. el grupo familiar. Entonces, algunos han optado por irse a otra casa, otros se encierran en su cuarto y no permiten que entre los demás integrantes de la familia, ¿no? Ese sería un tipo de aislamiento. La otra, cuando no se cuenta con todo esto, pues sí que se quede él en casa, si se comparte baño, después de que se ocupe el baño, un chorrito de cloro, el lavado de manos ante todo del paciente, ¿no? Ese Es no se va a quitar para nada, seas paciente, no seas para nada. paciente, lavado de manos, cubrebocas y obviamente careta, ¿no? Yo creo que si eres un paciente diagnosticado con COVID, pues no está de más también usar una careta para estar en casa, ¿no? Exacto. La careta generalmente pues es una barrera, ¿no? Una barrera. Hay que recordar que las vías de entrada del virus son las mucosas, conjuntiva, los ojos, la nariz y la boca, ¿no? Entonces, la careta cumple con esa función de barrera para evitar contagios. Sí, principalmente los que vivimos en México sabemos que la familia siempre va a estar ahí, se preocupa, entonces siempre nos van a querer atender. Sigo hablando en primera persona, pues, si me contagio, mi esposa va a estar ahí, mi familia va a estar como que vamos a visitar al enfermo. ¿Recomiendan la visita a los enfermos? Yo creo que no, ¿verdad? No, 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 jamás, jamás. Hay que aislarse, Utilizar teléfonos celulares, videoconferencias, llamadas. videollamadas. Ajá. Hay algo que nos deja esta pandemia, ¿no? La comunicación ya no es tan afectiva de persona a persona, ya pues es el auge de los medios electrónicos, ¿no? En hospitales, por ejemplo, hay que recordar que llega un paciente grave y el paciente se queda internado en el hospital. No se cuenta con visitas, ¿por qué? Porque por el riesgo de infección a los familiares. Entonces, lo que han usado muchos hospitales son las videollamadas por el celular. Se hace una plática corta, unos 5 minutos, y ya el paciente ya se queda pues más tranquilo, ¿no? Más De tranquilo. cómo ve a su familiar enfermo, ¿no? Entonces, usar los teléfonos, no tener el contacto, son buenas opciones, ¿no? Sí. Bueno, sigo enfermo, sigo padeciendo COVID. ¿Cuántos días voy a estar en promedio? Cada organismo es diferente, Claro. pero necesito tener al menos conocimiento para el público que nos ve cuántos días son así como que los críticos, luego viene un periodo de recuperación, en ocasiones viene hasta rehabilitación, no sé, pulmonar o muscular. ¿A qué nos estamos enfrentando con esta pandemia, con este virus COVID-19? Aquí los días de aislamiento oficiales, por así decirlo, son 14 días. Uno tiene que estar 14 días de aislamiento. Se dice que a los 10 días ya baja el periodo de infectibilidad. Una persona después de los 10 días, pues empezando por la fecha de inicio de síntomas, después de los 10 días ya baja su periodo de infectibilidad, ¿no? Ya no contagia tanto. Sin embargo, se dan los 14 días como número oficial de aislamiento en casa, donde, pues bueno, ya se podría decir que ya está en recuperación. Nosotros aquí damos a los 14 días el alta epidemiológica y si el paciente ya va mejorando, se da el alta clínica. Eh, Pasa también mucho
con el paciente que se siente mal, que empieza con síntomas. Lamentablemente en esta temporada invernal, yo creo que se van a cruzar algunos síntomas pues con gripe común, con, Con influenza. con influenza, que van a ser algunos síntomas que nos pueden disparar el ir a visitar al médico. Pero en México tenemos un grave problema, que es nos automedicamos. ¿Qué pasa con la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de COVID? Eh, Al principio se manejaba que era el tratamiento para COVID. Hay que recordar que hasta la fecha no existe un tratamiento específico para COVID. Sin embargo, se empezó a utilizar cloroquina e hidroxicloroquina como primer tratamiento. Hay diversa literatura mundial donde algunos dicen que sí funciona, otros dicen que no. En general, no se ha visto mejoría por parte de la cloroquina ni hidroxocloroquina. Aparte, tenemos una reacción adversa, por parte del medicamento, que es las afecciones cardíacas, las arritmias cardíacas, ¿no? Si lo viéramos en un electrocardiograma, vemos alteraciones en un ranguito que se llama QT. Entonces, tenemos un QT alargado que nos trae arritmias cardíacas y eso pues es más riesgo que el beneficio, ¿no? Entonces, no está justificado como un tratamiento específico para COVID. De hecho, ya en algunas instituciones ya está en desuso, ¿no? Ya no resultó ser el medicamento y no se recomienda, ¿no? Perfecto. Sigo platicando, Leopoldo, en primera persona. Yo ya me enfermé, ya estoy aislado en mi casa, ya pasaron 10 días, eh, ya entré en, en la bajada de los síntomas, a lo mejor de las molestias. Ya pasaron los 14 días y vuelvo a salir a la calle. ¿Me vuelve a dar? Es posible. Yo sé que no hay muchos datos, pero con los estudios que se han realizado, ¿puedo ser candidato a que me vuelva a dar? ¿Debo de seguir lavándome las manos? ¿Debo de seguir usando mascarilla? ¿Qué recomiendan en este tipo de situaciones? Mundialmente la reinfección no está aceptada. Hay 12 casos, 12, 13 casos documentados donde se podría decir que existe la reinfección. Sin embargo, 12 personas, 13 personas no son suficientes para decir que exista una reinfección, ¿no? O sea, a lo mejor Entonces, fue su organismo, ¿no? De ellos en específico, los demás es diferente. sería muy precipitado decir, ¿no? Que existe reinfección. Sin embargo, hay que seguir con los cuidados, ¿no? Hay que seguir con los cuidados porque tal vez lo que sí puede pasar es una ligera recaída, ¿no? Eh, que otra vez vuelva el sistema inmune a, a bajar un poquito y vuelvan esas molestias, ¿no? Ya no tan floridas como la primera ocasión, pero sí pues el paciente sigue sintiendo mal, ¿no? Pero reinfección yo creo que mundialmente no está aceptada. Ajá. Entonces, puede ser que no me reinfecte, puede ser que mi sistema inmune esté un poco debilitado y pueda presentar algún síntoma parecido, Y pero la, debo de seguir, perdón, y la enfermedad como que perdure, por así decirlo. ajá, y debo de seguir con los cuidados de lavar las manos, cambio de ropa, usar cubrebocas y principalmente la careta y el distanciamiento social. Sí, claro. Son los cuidados básicos, ¿no? No lo debemos de dejar. Esto ya había pasado con influenza. Ajá, Entonces, nos olvidamos de lavarnos las manos y ahora otra vez se retoma con COVID, ¿no? sí. Dentro de lo que te estoy comentando, primera persona, y obviamente sigo conmigo, eh, tengo sobrepeso, soy fumador, eh,
tengo sobrepeso por edad, no estoy declarado diabético, pero pues, soy pre en determinado momento. Situación que tiene mucha población en México, por eso lo pongo como primera persona. ¿Qué cuidados con con los candidatos mm, comor- con alguna comorbilidad deberíamos de tener? Como lo dije en un principio, ¿no? Ellos deben de estar en aislamiento en su casa, salir lo menos que se pueda, las actividades que sean indispensables eh, solamente, ¿no? Hay que recordar que ellos, el sistema inmune está un poquito debilitado, ¿no? Y aparte por la comorbilidad, puede tener más afecciones, ¿no? Entonces, son los mismos cuidados y ellos sí ser más precavidos, ¿no? En llevar todas las medidas porque pues ellos tienen más predisposición, por así decirlo, a la infección. Sí, y otra vez, usar cubrebocas, lavarse las manos, usar mascarilla, no salir y alimentarse bien, ¿no? Exacto. Sí, ese es, vaya, punto, la piedra angular de muchas cosas, ¿no? Una buena alimentación, el hacer ejercicio, medidas generales para toda la gente. Muy bien. Bueno, ¿qué le podrías recomendar a las, al público que nos está viendo? El público que nos está viendo va a ser público nacional, posiblemente internacional, pero al público que nos puede ver aquí en Celaya, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Cómo se pueden canalizar inmediatamente al tener algún síntoma en el país o en Celaya o en Guanajuato? Claro, nosotros aquí en Celaya tenemos tres instituciones de salud, que es el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, de la cual, pues bueno, yo formo parte. En las tres instituciones se da la atención médica por enfermedad respiratoria viral. Nosotros aquí en la Secretaría de Salud, en Calle Celaya, tenemos ubicado la unidad respiratoria en Calle Celaya. Ante cualquier síntoma hay que venir a la consulta. Nosotros aquí estamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, otorgando consultas al paciente, a la gente que así lo requiera. Nosotros no hacemos, vaya, la discriminación, por así decirlo, por derecho a viencia. Aceptamos a todos se les da la atención médica de 7 de la mañana a 7 de la noche, aquí en Calle Celaya, el centro de salud viejito, es la unidad respiratoria aquí en Celaya. Ya ISSSTE y el IMSS, si se quieren referir a ellos en el área de urgencias, ahí hay una partecita que se atiende a pacientes respiratorios. Las unidades respiratorias igual están en el ISSSTE y en el IMSS, aquí en el Hospital General de Zona, ¿no? Sí, claro. Dentro de la epidemiología y su estudio, ya vamos a salir un poquito de lo cercano, de lo particular, a irnos a lo general. Dentro de la epidemiología y sus estudios que han logrado, con la experiencia que tenemos de prácticamente 8 o 9 meses, tal vez un año, ¿hacia dónde va? ¿Va a haber alguna vacuna pronto? ¿Se podrá controlar a nivel mundial? Después ir focalizando o ir limpiando. Sí, la Organización Mundial de la Salud tiene aproximadamente 60 protocolos, más o menos, de vacunas, ya en diferentes fases, ¿no? Hay que recordar que tenemos una fase preclínica en las vacunas, cuando se hace el estudio en animales, ¿no? Ratones, chimpancés. En fase uno, ya cuando se empieza a probar en un cierto grupito de personas, más o menos hay 35 vacunas, prototipos de vacunas en estudio. Ya fase 2 hay alrededor de 14. La fase 2 me refiero a cuando hay, cuando ya se prueba en alrededor de cientos de personas, ¿no? En fase 3 hay alrededor, si mal no recuerdo, aproximadamente como 11. Fase 3 ya quiere decir ya cuando se está probando en miles de personas.
Hay una fase de aprobación o de aprobación anticipada o limitada. Aquí hay dos países, China y Rusia, que ya sus protocolos están en esa fase, ¿no? La fase de aprobación anticipada nos habla de que no esperaron resultados de una fase 3 y automáticamente les dieron el pase a la siguiente fase. Y la última fase, que sería la fase de aprobación, donde aún no hay ninguna vacuna, esperemos que ya para finales de este año haya alguna que esté aprobada por parte de la Organización Mundial de la Salud y esta se empiece a distribuir. Hay que recordar que México es un país cooperador y, y pues sería de los primeros países en llegarnos. Sin embargo, hay que recordar que pues vacuna va a haber, vacunación es lo complicado que nos llega, ¿no? Hay que verificar cuando llegue la vacuna, red de frío, personal para que ponga la vacuna. Es una gran organización que por parte de las organizaciones de salud. Entonces, vacuna, ojalá que la tengamos, nos llegue a México y ahora que ya llegue la vacuna, hay que organizarnos como sector salud para distribuirla a toda la población. Claro, como sector salud, como sector gobierno, y también creo que el ciudadano tendría que poner mucho de su parte, ¿no? Bastante. No llenar los centros o abarrotar los centros pidiendo la vacuna. Se tendrá que seguir algún protocolo de asignación, a lo mejor personas de riesgo, niños, mujeres y ya después la demás población. Esperemos que seamos conscientes y logremos que se pueda aplicar la vacuna, tener la vacuna y lograr superar esta etapa de pandemia por COVID-19. Por último, Leopoldo, los esfuerzos de gobierno federal, de gobierno estatal, de gobierno municipal, son muchos y siempre han estado vigentes y viéndose en todos los lugares, en panfletos, cursos por el seguro social, la reactivación de las empresas. Los empresarios han estado muy conscientes cuando tienen que regresar a trabajar. Yo he visto negocios que están cubiertos con plástico y nada más atienden por una pequeña ventanita, tienen su gel, tienen tapetes sanitizantes, utilizan líquidos de diferentes clasificaciones para poder mantener limpio todo. Al final de todo esto, ¿qué vamos a tener que aprender como sociedad para, no es la única pandemia, a lo mejor viene otra o vienen otras? ¿Qué recomendarías a la población para volverse más fuertes? Obviamente, sana distancia, limpieza, alimentación, pero algo que ustedes hayan visto como epidemiólogos, ¿qué le recomendarías al público? Pues las mismas medidas, ¿eh? Ejercicio, una buena alimentación y las específicas de COVID, ¿no? El lavado de manos, la sana distancia, no hay que irnos a lugares abarrotados. Permanecer en casa, si no tienes algo importante que hacer en casa, eh, si no tienes algo importante que hacer fuera de casa, quédate en casa, es la principal medida, ¿no? El uso de cubrebocas, que es bien, bien importante, y ya se ha visto varios estudios, ¿no? Hay un estudio que se realizó en Missouri, si mal no recuerdo, donde en una estética, dos estilistas tenían COVID, ¿no? La estética, por decreto municipal, decía que todos los clientes debían usar cubrebocas. Entonces, estos dos estilistas atendieron por ahí de 139 personas. Nada más se podían quitar el cubrebocas cuando recortaban esta zona. Entonces, eh, eh, era la única, ¿no? Y el estilista traía su cubrebocas. Ninguno salió contagiado, más que los dos estilistas, pues que ya tenían el virus, ya tenían la enfermedad. Entonces, esto nos habla de que si usamos cubrebocas, guardamos la sana distancia, pues se puede hacer mucho, ¿no? Entonces,
El uso del cubrebocas está bien fundamentado, hay varios artículos que lo sustentan increíble, entonces, pues el uso de cubrebocas. Desafortunadamente, mucha gente no lo usa, pero el uso de cubrebocas está súper fundamentado para que se quede. Perfecto. Lavado de manos, uso de geles, mascarilla, bueno, careta y no salir de casa. Me queda una duda, nada más para cerrar la conferencia, la charla. Leopoldo, en el caso de COVID muy particular, y creo que ha sido algo que también lo ha revoloteado mucho, que crezca como espuma, es la asintomatología. Sí, claro. ¿Qué pasa con esos pacientes que, bueno, pues yo me siento bien, ni siquiera me siento mal, pues salgo sin cubrebocas y eso puede generar también algo, ¿no? ¿Qué hay sobre la asintomatología? Hay que recordar que la enfermedad, el 80% de los pacientes que tienen la enfermedad, que tienen el virus, van a pasar como asintomáticos o con manifestaciones leves, por así decirlo. Van a pensar que es una gripa y se van a curar. Eh, Perdón, ¿eso pasa porque su sistema inmune está sano Se podría decir o no hay datos? Se podría decir que sí es sano, no hay alguna comorbilidad, entonces pues responde bien a la enfermedad, ¿no? El 20% restante, 15 va a manifestar síntomas ya un poco más graves, por así decirlo, ¿no? De ese 5% restante, es el que va a ocupar ya algún cuidado dentro de un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, de que va a necesitar una ayuda ventilatoria mecánica para poder respirar. Entonces, la forma de trabajar, el impacto está en el 80% de esas personas, ¿no? Desafortunadamente, hay personas que son asintomáticas, pero son potenciales infectadores. Entonces, esas personas son las que nos preocupan, porque, vaya, la cultura del mexicano es, me siento bien, no me pongo el cubrebocas, voy a un lugar concurrido y ¿qué creen? Pues ya esa persona infectó 3, esos 3 infectaron otros 3 y así se va el índice de infección. Claro. Bueno, pero si soy asintomático, nunca me voy a dar cuenta que tuve el virus hasta que no haga pruebas. ¿Hay Hasta que no algún- se hace la prueba, sí. Ajá. ¿En algún momento crees que las pruebas se abaraten en México por mercado? Porque también Eh, no hay una prueba específica. sí, la prueba específica es PCR, es reacción cadena de la polimerasa. Esa es la prueba, el estándar de oro para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Hay otras pruebas, son pruebas serológicas, IgM, IgG, en las cuales nos refieren si hay anticuerpos o no. Si se hizo IgM y es positivo, quiere decir que se tiene la enfermedad. Si hay IgM y IgG, aquí quiere decir que está generando anticuerpos y que se está teniendo la enfermedad. Y si IgG es positiva, pues quiere decir que ya tuvo un proceso o una exposición a la enfermedad. Son dos grandes grupos de pruebas, pero PCR es la específica para COVID. Sin embargo, pues bueno, es cara por medio privado. Nosotros aquí en Secretaría de Salud, aquí en Caixa Celaya, tenemos la prueba. Si cumple con definición operacional, si tiene todos los síntomas, se realiza la prueba, eh, pero sí es específica. Aquí hay otros factores que pueden alterar un resultado, ¿no? Y el más típico es, se tiene contacto con un paciente positivo y luego se vienen a hacer la prueba, ¿sí? Ujú. Cuando la replicación viral es muy baja y la prueba puede salir negativa. Sin Negativo. embargo, hay que esperarnos 5 días, que es un aproximado de un periodo de incubación, para que la prueba sea un poco más verídica, ¿no? Más Claro. sensible. Eso es lo principal, por así decirlo, ¿no? Pero PCR es la prueba específica para detectar el virus SARS-CoV-2. Muy bien, Leopoldo, pues muchas gracias por tu tiempo, la labor que están realizando los médicos. Un saludo a todo el personal médico,
personal de enfermeras, personal de apoyo en los hospitales de atención respiratoria para COVID y para no COVID. Creo que es una labor muy, muy, muy valiosa, que nos deja un ejemplo claro de lo que es trabajo en equipo y servicio a la comunidad. A ustedes, los epidemiólogos que están tratando de mantener esto siempre contenido y bajo ciertos estudios, todo lo que nos has platicado creo que nos deja una enseñanza muy, muy básica para poder controlar esta epidemia. Lavarse las manos, usar cubrebocas, alimentarse bien, usar careta, no salir de casa, y si salimos, salimos con sana distancia. ¿Algo más que quieras agregar, que se me haya olvidado preguntar y que creas que sea interesante para la sociedad? Pues creo que ya en general ya se platicó todo, ¿no? Ya nada más les dejo mi invitación abierta. Ante cualquier síntoma hay que acudir al médico, ¿no? Si quieren acudir aquí a CAICE Celaya, que es la unidad respiratoria del municipio, nosotros nos encontramos ubicados en Mariano Jiménez, 519. Cualquier derechohabiencia puede venir a recibir atención médica. Y bueno, aquí estamos de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo. Gracias. Esto es en el municipio de Celaya. En Celaya. En el estado de Guanajuato hay varios lugares para poder tener acceso o conocimiento de ellos a la página directa de gobierno del estado, ¿verdad? A la página de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. En cada municipio hay unidades respiratorias. Aquí en Celaya, la de nosotros es CAICE Celaya, pero en cada municipio la Secretaría de Salud pone a su disposición una unidad respiratoria para la atención, ¿no? Claro. Muy bien, Leopoldo, muchas gracias por la atención y por la charla. Estaremos en contacto, ojalá y tengamos posteriormente alguna otra charla para conocer ahora sí los resultados de esta pandemia. Ok, gracias por la invitación. Gracias, Leopoldo, que estés muy bien. Hasta luego. Bien, esta fue una charla de café, charla entre colegas, preguntas que están volando en la sociedad con el doctor Leopoldo Aguilar Lozano, quien es coordinador de epidemiología de Celaya y nos da algunas recomendaciones generales ante COVID-19. Agradezco también a las autoridades del Tecnológico Nacional de México, del Departamento de Ingeniería Industrial y de Academia Journals por habernos permitido este espacio y poder llegar a ustedes. Muchas gracias.